Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora? Yo quiero tener esta conversación ahora. Y vamos a tener esta conversación ahora. ¡Basta! Que ya, bueno, listo, Graciela Borges pasa a ser la actriz. O sea, vos no podés comunicarte con ella como si fuera el icono de Graciela. Entonces lidiás con las cosas como, hoy, bueno, le doy la rodilla, tal, se queda sin voz, llega, todo es tortuoso para ella. Y me decía, Grace, disfrutá un poco, porque vas a terminar la película y después vas a estar puteando porque ya terminó, que es lo que le pasa a los actores, putean cuando laburan y después putean cuando no laburan. Digo, por favor, disfrutá un poco. No, y se quedaba sin voz, y entonces todo era una tortura. Claro, es lo que dice Marty, todo eso para Esmeralda era perfecto, porque es un personaje torturado, totalmente desarmado. Entonces, claro, yo no entendía si eso era la verdadera Graciela Borges o era Graciela Borges haciendo tipo Jim Carrey, tipo, bueno, estoy rota, me duele todo. Pero claro, llegaba a las 2 horas, ya estaba agotada, decía, no, Grace, faltan 10 horas más. Entonces realmente fue una experiencia que cuando ves las escenas terminadas, Graciela Borges para mí en su máxima expresión, pero mientras vas haciendo uno no está diciendo, uy, estoy con Graciela, uy, ojo con Joaco, ojo, son tus actores, dale Grace, vamos, no, me duele, dale mamita, vamos a llevarla. Y entonces eso que también se permite cuando hay un clima de trabajo así, porque si, como decíamos antes, estás corriendo porque, no sé, por las cosas que lleva una película y tenés que esperar a Grace, su ritmo, no avanza la película. Entonces vos tenés que armar un sistema para que tus actores puedan formar parte de un ecosistema tan frágil como es hacer una escena, no una película, una escena. ¡Pero qué alegría! Esta gente no tiene respeto por nada, no sabe este fiscal que gracias a él mi marido tuvo una CB. Mi personaje interactúa con todos los personajes dentro de la película. Como decía Pablo, para mí lo más particular que tiene esta peli es el ensamble actoral, donde todos son de procedencias muy distintas, con métodos y formas muy diferentes, ¿no? Por un lado, Berenice, dentro de todo lo que es el cine europeo; Edgar, que es latinoamericano, viene de trabajar en Hollywood con una impronta mucho más estadounidense; Joaco, con su experiencia en cine y en tele; Graciela, ícono del cine argentino, ¿no? La gran diva del cine argentino. Por lo tanto, para mí era un gran desafío el lograr interactuar con cada uno y aprender de cada uno, de su forma, su metodología, su particularidad, su impronta, y dentro de eso lograr que todo fluya armónicamente, porque siento que este gran ensamble de actores dan un gran personaje que es esta familia, ¿no? Para mí la quietud sí trata de todo lo no dicho principalmente, de toda la inquietud que hay por debajo de esta quietud, y de vínculos muy primarios y cuestiones muy instintivas relacionadas con los sentimientos, con la búsqueda del ser querido, del ser amado, del ser reconocido, los encuentros, los desencuentros, la locura, la sexualidad, la infidelidad, o hasta el aborto. Son temas muy actuales desde un universo muy femenino, como decía Pablo, enmarcado esta mirada, este triángulo de mujeres y de qué lugar ocupan los hombres dentro de esto, pero en un gran ensamble. Entonces para mí había como algo muy coral constantemente, como el aprendizaje de que cada uno de alguna forma para mí reflejaba distintas partes de miedos, de dudas, de inseguridades, de deseos del ser humano en forma más global, ¿no? Entonces, por un lado siento que fue un trabajo de gran reflexión interna, porque si bien la película plantea personajes bastante arquetípicos, digamos, en los que podemos sentirnos identificados o no, incómodos o no incómodos, siento que es una película que de alguna forma te provoca a reflexionar sobre las propias cuestiones, ¿no? Entonces, en lo personal no tenía un universo del cual agarrarme, como no sé, en Leonera, el universo carcelario, o en Carancho, el oficio de médica, sino que acá era, bueno, cómo bucear en las partes más oscuras de cada uno y en función de eso, digamos, fluir dentro de un gran ensamble actoral. Por lo tanto, para mí fue una película de gran aprendizaje, muy placentera de hacer, como decía Pablo, de mucha creatividad, de mucha entrega y compromiso de parte de todo este elenco. Para mí fue disfrutarlos a todos, verlos a todos como muy comprometidos. Siento que todos dieron mucho en la película, desde lugares muy, muy profundos, que todos estamos muy expuestos desde diferentes lugares, pero principalmente desde
nuestras emociones y un compromiso muy grande en el trabajo, por lo tanto fue principalmente de aprendizaje en todos estos planos, ¿no? Lo que dice Martina, ¿no? Creo que desde un principio cuando nos encontramos con Pablo, me pareció que era la posibilidad de formar parte de un grupo donde involucrarse creativamente era algo muy esencial, era muy importante para poder crear este mundo, la atmósfera en la que habita la película. A mí me interesaba algo de la película y era como, me di cuenta que no muchas veces tenemos la posibilidad, espero que haya muchas más oportunidades de entender la realidad de la familia, en este caso desde el punto de vista femenino. Estamos muy acostumbrados en nuestro país a que las historias se cuenten en general desde el punto de vista más bien masculino, ¿no? Y me interesaba mucho, como actor, ver con Edgar cómo juntos íbamos a poder estar en un mundo donde todas las grandes tensiones son manejadas por las mujeres, donde estos hombres intentan entrar en ese mundo a su manera, pero la manera en la que entran es una manera donde tienen ellos mismos su propia realidad, se acomodan y tampoco quieren saber mucho más de lo que hay ahí. O sea, es como si todos de alguna manera fuesen cómplices de una verdad oculta. En el caso de Esteban, mi personaje es uno de los que más información tiene sobre lo que pasó, sobre el significado que tiene la quietud, sobre cómo esta familia está donde está. Porque su familia está donde está de esa manera. Lo único que en su familia eso no se ocultó, por lo menos entre el padre y Esteban. Y esto que Pablo le da luz en la película es algo que yo nunca había visto y que es real. Que cuánta gente seguramente al día de hoy estará viviendo con una economía que no le pertenece, una economía expropiada, en una época donde muchísima gente, lo que ocurre en la película es algo que ocurrió, no es algo que lamentablemente no es del ámbito de la ficción. Y en ese sentido me pareció también interesante mostrar cómo a veces esta situación, esto que dice Pablo, es el inicio de la película, estos personajes donde uno ve esos paisajes del campo, ¿no? Esa estancia bellísima, la belleza de estas hermanas, esta madre, el marido de una de las hermanas, mi personaje, cómo van entrando y todo se empieza a ir desquebrajando, ¿no? Empieza uno a decir, ah, no, pero pará, pasa esto, pasa lo otro. Graciela, y bueno, eso es un poco el punto de partida, si quieren, de cómo llegó la quietud, que realmente fue un proyecto muy muy lindo de hacer, disfrutamos muchísimo en el set, era para mí darnos ese lujo de poder tomar tiempo para trabajar con los actores, trabajamos todo el tiempo 2 cámaras, trajimos unos lentes Panavision que es la primera vez que se traen acá, y todo el tiempo el centro y el corazón del trabajo de esta película era principalmente crear las condiciones para que nuestros personajes estuvieran cómodos y nuestros actores pudieran darnos lo mejor, y creo que ya lo vieron, creo una de las cosas más fuertes que tiene la quietud es este grupo de actores, que más allá de que por supuesto cada uno tiene sus escenas y sus personajes definidos, a mí me parece que se siente como un ensamble de actores que trabajaron muy bien, muy comprometidos, muy intensamente, y creo que nos divertimos mucho, que a veces en el set no es común, no es fácil, porque bueno, las cuestiones de producción siempre agregan bastante estrés a un rodaje, pero en este caso fue, creo, una experiencia muy linda en ese sentido, a nivel personal, compartimos mucho tiempo y descubrimos muchas cosas de los personajes haciendo la película, haciendo las escenas. Solamente la letra, Berenice vivió conmigo durante el periodo de tiempo de la película, un poco para ir creando también este vínculo simbiótico de estas hermanas. Por lo tanto estudiábamos todas las escenas juntas y estábamos las 24 horas del día juntas.
y era muy gracioso porque empezamos unas semanas antes, cuando ya sabíamos que iba a empezar a llegar este momento, a pasar la letra absolutamente neutro, como para empezar a vencer lo que nos pasaba, y era que no podíamos avanzar de las primeras 3 palabras, y era como descostillarnos de risa, y risa era no poder como trascender, y las dos mirarnos en plan de, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto hay que hacerlo, no sé, empezamos a pensar como en una forma. Primero trascender y ir trascendiendo como varias etapas o varias barras, fue como bastante complicado. Nos ayudó mucho la parte más coreográfica, está todo como muy coreografiado. Fuimos nosotras proponiendo también qué cosas se nos ocurrían, digamos, para poder provocar lo que queríamos provocar, que era algo bastante incómodo, y al mismo tiempo dentro de esa incomodidad poder sentirnos lo más cómodas nosotras. Por lo tanto fue mucho trabajo previo. Primero ablandar el texto concretamente, porque decir ese texto era imposible, y fue lo primero que dijimos cuando llegamos al set, tipo de chicos, bueno, la jornada de hoy es imposible, así que les pido a todos mucho humor, mucha paciencia. Ablandar el texto, coreografiar bastante la escena, y después la hicimos muy pocas veces, digamos. Fue todo muy charlado, con muy poquita gente dentro de lo que fue el set. Después siempre es mucho más lo que se ve de lo que queda, porque es el efecto de lo que uno quiere lograr, que lo que fue en el momento. La verdad que nos tentamos mucho, hubo algo de mucho humor también. Es muy fuerte, es muy provocadora, es muy inquietante. También tiene algo bastante infantil, que es un poco como la idea... hay algo de este deseo entre ellas sublimado, por un lado, en el personaje de Vincent, digamos, ¿no? De este objeto de deseo que subliman, y esta especie como de juego que tiene que ver un poco más global con la sexualidad de los personajes, ¿no? Los personajes juegan en su sexualidad toda una libertad y una expresión de su personalidad que no pueden jugar en otros aspectos o en otros planos, ¿no? Por eso la película tiene una carga sexual muy fuerte, todos se expresan en su sexualidad de una forma distinta. Y tenía que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Con cómo jugar. Eso es lo que entendí o lo que me convenció el director para que decidamos hacerla. Fue muy difícil, fue muy incómodo, estoy muy contenta de cómo quedó, siento que es muy provocadora, pero siento que es muy necesaria en la película porque posiciona claramente el vínculo de estas hermanas, ¿no? La casa está, no me acuerdo, se me fue el nombre de la ruta, hacia Cortines, entre Luján y Cortines. Es una estancia de 2.000 hectáreas en el medio del corazón de Luján, o sea, imagínense lo que significa eso, en todo sentido. ¿Cuál era el otro? La coproducción. La coproducción. Mirá, sí, hicimos el intento porque había un poco elementos para hacer una coproducción natural, pero las coproducciones a veces, un poco siguiendo lo que decía Axel, complican más de lo que resuelven. En este caso, después de intentarlo y buscar la manera, finalmente decidimos que no fuera una coproducción. Y eso obviamente le da todavía más libertad a la película. En un momento Martina dijo algo que tenía que ver con una de las primeras preguntas. Esta es una película que hicimos con muchísima libertad en todo sentido, principio a fin. Pero bueno, también eso se traduce en una presión para Matanza y para los que hicimos la película, ¿no? Porque es una película con mucho riesgo y muy pocas cosas seguras. No había coproducción. En una peli donde todos actores internacionales, trajimos cosas también, como decía al principio, trajimos unas cámaras y unos lentes que acá no hay, que son unos lentes Panavision, que se llaman Panavision Primo, que son una serie de lentes clásicos donde hemos visto miles de películas en estos lentes, pero que no están acá. Y la verdad que después de intentarlo y dar vueltas y demás, terminó siendo bastante liberador no hacer la coproducción. Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Digamos, de tener toda la responsabilidad de este lado, con lo malo de no compartirla con alguien, digamos, pero para mí en ese sentido le da una dimensión y como más libertad a la película, ¿no? No tener que ir, en la coproducción hay un montón de cosas que a veces no son las ideales. Mirá,
Fue una película un poco, en ese sentido, una aventura, porque por todo lo que decís, hay muchos temas que se van hilando. Las cosas que hacen que la narración avance, en general no es nada de lo que dicen los personajes, siempre está atrás o no está dicho por ellos. Entonces también era algo que íbamos aprendiendo a medida que lo íbamos viendo. O sea, un guión siempre es una idea, una teoría de una película. Después te encontrás con tu equipo, con los actores, con la realidad de la filmación y vas viendo cómo evoluciona y cómo se convierte esas ideas abstractas de un papel en una escena. Y en este caso, creo que una de las cosas más lindas, y contestando a tu pregunta de qué aprendimos, yo aprendí a recuperar algo que a veces cuando estás filmando con el ritmo y la energía, y la intensidad con la que se filman las películas, a veces no tenés tiempo de detenerte en cosas que acá nos ocupamos de tener, ¿no? Tiempo para reflexionar entre nosotros, para hablar, para encontrar los detalles de cada personaje en cada momento, y creo que fue lindo como recuperar ese tiempo que a veces en los rodajes no hay, porque se va la luz, por lo que sea, por las cuestiones que pasan en una filmación, y dentro del escenario, digamos, dentro de estas escenas, había por supuesto un guión, en muchos casos muy estricto, pero también mucha libertad para probar y para explorar facetas de todos los personajes. Esto lo hicimos con todos, ¿no? Con cada uno de los personajes que están en la película. Si no te haces el ADN, le voy a decir todo a tu marido. ¿Te das cuenta que van a ser padres? ¿Te das cuenta? Si querés matarte, matate sola.